Bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio donde debatimos los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y cómo pueden impactar en la vida de los ciudadanos. En la Cámara se discuten iniciativas que buscan ampliar los apoyos económicos y avanzar hacia esquemas de renta básica para reducir la pobreza y mejorar la estabilidad de muchas familias. Para algunos, estas propuestas pueden generar mayor justicia social. Para otros, pueden ser difíciles de financiar y generar dependencia económica. Hoy lo debatimos en La Plena. Muchas gracias, espero que tengamos una muy buena discusión, muy fructífera al respecto. Muchas gracias también, espero que ese sea un espacio muy fructífero y que podamos juntos hablar sobre este tema tan interesante. Gracias por la invitación y espero hablar de muchas cosas que son de importancia para el país. Mi nombre es Juan José Paredes, soy politólogo de la Universidad de los Andes y fundador de una organización UCP Colombia para el Liderazgo Juvenil. Mi nombre es Laura Cabrera Quintero, soy politóloga e internacionalista de la Universidad del Rosario. Trabajo con el Estado en programas de formación informal y hago parte de la Fundación INCIDE Colombia. Soy Juan Esteban Triviño, soy abogado y estudiante de Economía de la Universidad del Rosario. Soy director y cofundador de una academia que enseña debate competitivo llamado CDEC. La gran pregunta es, ¿la renta básica puede ser una solución efectiva contra la pobreza o puede generar dependencia económica y dificultades fiscales para el país? Hoy lo discutimos con tres posturas diferentes, una a favor, una en contra y una postura mediadora. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, con lo que nosotros podemos ver en estudios realizados con programas similares de transferencias monetarias no condicionadas en países de África y algunos países de Latinoamérica, pues vemos que sí tiene efectos positivos en la población, puede ayudar a darle estabilidad económica y psicosocial a los hogares y aparte de eso también puede promover el empleo y las economías populares y promueve también asimismo el emprendimiento dentro de las familias colombianas. Para un hogar, que en Colombia suele estar compuesto por 4 personas o incluso más, representa una dificultad sumamente amplia. Ante esto, nace la propuesta renta básica, que en caso colombiano sería no universal, porque iría dirigido directamente a las personas en pobreza extrema y en pobreza moderada. Ahora, ¿esto soluciona el problema de la pobreza? Sí, ahora con esta renta básica lo que se permite nuevamente es que las personas dejen a un lado estas preocupaciones y puedan enfocarse en, por ejemplo, un trabajo más estable, en la educación, en que los niños puedan ir a la escuela. Nosotros no estamos en contra de sacar a las personas de la pobreza, ojalá así sea en el futuro, pero en la economía no hay almuerzo gratis. Y la insostenibilidad fiscal de esto lo que va a generar es que en el futuro no podamos seguir haciendo inversión a la población. En la mayoría de ocasiones, tanto en la teoría económica como varios ejemplos, hemos visto que la mayoría de esas transferencias monetarias no generan inversión en un principio, sino que lo que hacen es generar un consumo que no genera un progreso y crecimiento económico para el país en el largo plazo. Así que, en resumen, esto solo va a traer más problemas en el futuro, peores condiciones para las personas y no cambia la situación de las personas que existen en el status quo. Y la siguiente pregunta es para Juan José. ¿Cree que una renta básica debería ser universal o enfocarse solo en quienes más lo necesitan? Muchas gracias. Definitivamente no le encuentro la utilidad a dar un subsidio universal, una renta básica universal, sobre todo en las condiciones fiscales colombianas. Hay que puntualizar que este proyecto se presenta para personas del grupo A y B del SISBEN 4, no es un sistema de focalización de subsidios perfecto, pero al menos nos puede diferenciar las personas que están en pobreza extrema en el grupo A y pobreza moderada en el grupo B. Este subsidio no sería universal como lo dice el nombre del proyecto de ley, pero pues sí ayudaría a las personas más necesitadas. Es necesario hacer este tipo de focalizaciones, incluso mejorar nuestro sistema de focalización por medio del SISBEN para que justamente no haya esta trampa monetaria de personas que no necesitan el subsidio y lo reciben mes a mes. Laura, algunas personas consideran que una renta básica puede dar estabilidad económica a quienes tienen ingresos inestables. Cuéntenos por qué cree que esta medida
puede ayudar a reducir la pobreza en Colombia? Gracias por la pregunta. Cuando entendemos que la población que vive en informalidad en Colombia suele ser de porcentajes muy altos, y entendiendo nuevamente que los hogares que se encuentran en pobreza monetaria, en pobreza extrema o en pobreza moderada suelen rondar por los 9 millones de personas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? Fácil. Yo creo que sí mejora la estabilidad de las personas porque ya no dependen de, por ejemplo, que día a día compremos chicles en la calle o que día a día el señor que limpia el parabrisas pueda recoger suficiente para darle de comer a sus hijos, sino que ahora estas personas mensualmente reciben un salario mínimo vital que les permite hacer uso mejor de su economía y también responder mejor a la economía local. Algunos críticos dicen que una renta básica puede ser muy costosa para el Estado. Cuéntenos por qué cree que esta medida puede ser difícil de sostener en el tiempo. Sí, yo no quiero hablar de casos internacionales, yo quiero hablar específicamente de Colombia y por qué no tiene las condiciones suficientes para que haya una renta básica universal. Hablemos cuál es el problema más importante de Colombia, es la informalidad del empleo. Significa que la prioridad ahorita es generar empleo formal para las personas, porque eso está atado con la renta básica universal. Si vemos el proyecto de ley, lo que buscan es tener un salario mínimo legal vigente para todas las personas que lo necesitan. ¿Cuál es el problema que se decanta de esto? Es que esto genera que haya un impulso a la alza de los salarios, porque entonces no vale la pena yo trabajar si me van a dar el mismo salario mínimo, probablemente voy a exigir un salario muchísimo más alto. Porque si hacemos esa transferencia que es tan grande, en el largo plazo no va a haber dinero. Como dije, en la economía no hay almuerzo gratis y no podemos vaciar todo el bolsillo en algo que es tan incertero. Juan José, luego de escuchar estas dos posturas, ¿dónde cree que está el equilibrio entre apoyo económico y responsabilidad fiscal? Yo creo que el equilibrio está en plantear propuestas tanto de parte del gobierno directamente como de parte del órgano legislativo, en este caso Cámara de Representantes, que tengan un estudio técnico riguroso. Sin estudios técnicos y sin cálculos económicos es imposible viabilizar un proyecto de ley, sobre todo de esta magnitud. Muchos países lo han intentado y se opta tal vez por programas un poco más localizados o más centrados en ciertas poblaciones y pues en Colombia no puede ser distinto, a menos que queramos pues gastarnos, como les comenté, 99 billones de pesos anualmente en esto que pues representaría casi que el 20% del presupuesto general de la nación, cuando realmente en subsidios de transferencia monetaria no condicionada damos aproximadamente 10 veces menos. Entonces, realmente yo creo que está en seguir con los apoyos, transferencias monetarias no condicionadas son necesarias. La renta básica es una idea que pues realmente tiene mucho eco, pero creo que sí definitivamente hay que plantear propuestas o con un menor monto al salario mínimo que se propone hoy en día en este proyecto, o tal vez reducir la periodicidad, que no sea cada mes, sino que sea bimensual, trimestral, por el estilo, y tal vez buscar como alternativa programas de empleo público que realmente puedan darle este salario mínimo a las personas sin necesidad de que sea una transferencia monetaria no condicionada. Laura, ¿cree que una renta básica podría facilitar el acceso a la educación o al emprendimiento? Muchas gracias nuevamente por tu pregunta. Sí, tanto en casos internacionales como en casos colombianos, vemos que cuando la gente recibe apoyo del Estado puede diversificar sus intereses y sus capacidades. No solo con la educación y con el emprendimiento, también con servicios sociales. ¿Por qué? Porque nuevamente las personas ahora no están sobreviviendo a este modelo estructural que les ha puesto en una condición de vulnerabilidad, sino que están viviendo en este mismo modelo que les apoya para salir adelante. Esto permite no solo que ahora los jóvenes puedan acceder con más facilidad a la educación, dígase jóvenes desde niños en preescolar, en primaria, secundaria, hasta instancias universitarias, pero también permite que nuevamente se incremente la innovación y el emprendimiento. Por ejemplo, entendemos que un país tan diverso como Colombia necesita este tipo de apoyo de servicio social, de servicio comunitario y de apoyo a las personas. Cuando ahora
podemos entender que este grupo tan vulnerable, que nuevamente no es porque escojan ser vulnerables, sino porque la estructura capitalista y pues demás en la que vivimos les ha condicionado a estar ahí y no han tenido oportunidades suficientes para salir adelante, pueden hacer parte de estos 3 tipos de proyectos o de más incluso, porque nuevamente no están tratando de sobrevivir día a día, sino que pueden balancearse con el ingreso que les da el Estado y pueden seguir teniendo diferentes proyectos que varían sus capacidades, sus intereses e incrementan la innovación en el país. Todo esto entonces termina en un mejor sistema económico para el país y que permite la fluctuación constante de dinero en el país. Gracias, Laura. Juan Esteban, se dice que los subsidios pueden generar dependencia económica. Cuéntenos por qué considera que esto puede ser efectivamente un riesgo real. Claro, hay casos particulares, hay personas que pueden utilizar el dinero bien y hay personas que pueden utilizar el dinero mal. Pero el problema acá es lo mismo que pasa con los seguros de desempleo. Cuando una persona tiene un ingreso fijo, y como lo propone el proyecto de ley, que es un ingreso bastante alto, mi ansiedad o mis incentivos a buscar otras fuentes de ingresos no son tan altas. Y ahí es cuando se genera el problema de la dependencia económica. Eso es lo primero. Pero lo segundo, más allá de eso, de qué tanta dependencia económica se puede generar, es que igual esto no es una garantía hacia el futuro. La mayoría de personas, congresistas, políticos o activistas que están a favor de este tipo de políticas utilizan argumentos emocionales, ¿no? De pensemos en la persona pobre, de que no va a tener nada para comer. Y yo estoy de acuerdo porque a mí también me importa la persona pobre, pero esto es lo mismo que una persona que tiene una herida abierta y ponerle una curita o darle una aspirina. Probablemente, emocionalmente, queremos quitarle el dolor y el dolor va a desaparecer, entonces nos vamos a sentir mejor moralmente, pero no significa que la herida y la infección vaya a desaparecer. Ese es el problema con este tipo de políticas. Tratan de calmarnos moralmente y emocionalmente, pero al final de cuentas lo que hace es generar una crisis muchísimo mayor. Cada uno de ustedes puede formular una pregunta a 2 de sus compañeros y de esta manera cada uno tendrá máximo 1 minuto para responder y 30 segundos para contraargumentar. Entonces, iniciamos con Juan José. Bueno, mi primera pregunta es para Laura. Yo quisiera saber que entendiendo que el valor de esta transferencia monetaria es muy alto y podría poner en jaque la parte fiscal del Estado colombiano, pero también sabiendo que estas transferencias monetarias no condicionadas no van a dejar de existir por más de que se llamen renta básica o renta joven o Colombia Mayor o demás, ¿cómo podríamos hacer para que esto fuera una propuesta más real y más viable para el Estado colombiano? Cuando al momento de tú darle o del Estado darle un financiamiento o un salario mínimo vital, en este caso, a la población vulnerable, entendemos que también se reducen otros costos del Estado. ¿Esto por qué sucede? Cuando entiendes que hay personas que ganan menos de 200.000 o 400.000 pesos mensuales, que suelen ser hogares de hasta 4 personas o incluso más, entendemos que suelen ser personas más vulnerables a situaciones de peligro, situaciones de enfermedades o situaciones que pueden terminar en hospitalizaciones y demás. Además, son personas que pocas o suelen tener más dificultad para entrar en el sistema escolar. La propuesta entonces puede ser que sigamos con la idea de una renta básica no universal exclusiva para población en extrema pobreza o en pobreza moderada y podemos evaluarlo de pronto la viabilidad en Colombia. Es decir, el proyecto de ley propone que esto llegue a un 100% de cumplimiento en los próximos 5 años desde la aplicación de la ley. Lo más probable es que para Colombia sea mejor un proceso más progresivo, es decir, empezar de menos a más y así volverlo una realidad en Colombia. ¿Tienes una réplica? Está perfecto, entendí perfectamente la respuesta. Mi siguiente pregunta es para Juan Esteban y yo quisiera preguntar, Juan Esteban, entonces, ¿de qué forma podríamos desde el Estado dinamizar la economía dando subsidios? Y para ti, pues, la única fuente de dinamización es la misma fuente que también crea desigualdades, que es el sector privado.
Yo creo que en primer lugar hay una asunción de que el sector privado siempre genera desigualdad. Obviamente hay casos donde el sector privado no está alineado con los intereses públicos, pero no significa que no se puedan juntar con los incentivos adecuados. Aquí es lo siguiente, no tenemos que jugar con dos esferas, del público al privado y que uno es malo y el otro es bueno, sino que tenemos que combinarlas de una forma en que converjan y ayuden a ambos sectores. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que hay que incentivar con el sector privado? Que permita aumentar su capacidad de inversión y que esto genere como mayores empleos. Es la razón por la cual en muchos países lo que se incentiva es la capacidad de generar fábricas, la capacidad de producir muchísimo más porque requiere muchísimas manos. Eso lo que hace es aumentar el empleo y que las personas tengan un salario fijo y por lo tanto puedan adquirir mayores beneficios y prestaciones. Sí, bueno, yo sí quiero mencionar que claramente el sector privado puede contribuir a todo esto, pero también hay que puntualizar que las desigualdades no son solamente económicas, sino que pasan a el plano de lo social y pues a una persona que está marginada en una ciudad o incluso en la ruralidad, pues le cuesta más presentarse estas mismas oportunidades de trabajo y ser aceptado dentro de esta dinámica en el sector privado. Gracias, Juan José. Continuamos contigo, Laura. Tus dos preguntas, ¿con quién inicias? Vale, primero con Juan José. Yo quisiera saber cómo podemos, con las rentas actuales que ya tenemos no condicionadas, renta joven, Colombia Mayor y demás, cómo podemos llegar a la población a la cual no estamos llegando, pero de igual forma necesita este subsidio o apoyo del gobierno. Perfecto. Bueno, lo primero que lo mencioné en mi primera intervención aquí es tenemos que mejorar el sistema de focalización del Sisbén. Por más de que sea un sistema recientemente actualizado, los expertos dicen que siempre hay muchos errores en esta focalización de los subsidios. Por ende, hay mucha población en Colombia que tal vez está recibiendo un subsidio que no necesita y le deja de dar la oportunidad a una población, un hogar que necesita ese subsidio, pues de adquirir esta posibilidad desde el Estado para llegar a lo que se quiere con la renta básica, no necesariamente pues planteando un proyecto que es muy probablemente inviable económicamente. Gracias, Laura. ¿Alguna réplica? Sí. Creo que es muy valioso lo que menciona Juan José sobre mejorar los sistemas de monitoreo, pero quiero invitar también tanto a mis compañeros como a la población a pensar que las personas que reciben estos subsidios pocas veces son personas que no lo merecen. Creo que la mayoría de personas que lo reciben y que lo acogen es porque sí tienen necesidades y esas necesidades son estructurales y creo que lo mejor es llegar a más gente. ¿Tu otra pregunta? Vale, para Juan Esteban. Ya que hemos hablado tanto del tema fiscal, me gustaría saber cuánto porcentaje dirías tú que sería lo más rentable para el Estado para no despriorizar las otras áreas. Es que yo creo que el presupuesto está mal planeado desde un principio. No les va a dar un porcentaje específico, sino que la forma en cómo se deriva el gasto está mal. Me parece, por ejemplo, un poco inocente pensar de que hay un costo de oportunidad entre las transferencias monetarias y la inversión social. Pero en la realidad en Colombia ni siquiera la mayoría del gasto es a favor de la inversión social. Es para dos cosas. Uno, pagar la deuda y dos, toda la logística del Estado, es decir, la burocracia. Ese es el problema clave. Si queremos invertir en las personas, hay que pagar uno la deuda, no aplazarla muchísimo más con mayor deuda, y dos, reducir el nivel de burocracia que tenemos que en el Estado. Si hacemos eso, es cuando podemos tener una como salud fiscal para hacer un montón de políticas. ¿Alguna réplica? Vale, sí. Muchas gracias, Juanes, por tu respuesta. Creo que esto entonces nos demuestra nuevamente que el problema no es el proyecto o el problema no es la idea del mismo, sino el problema de cómo se está manejando la economía en Colombia. El problema es que tenemos una deuda muy amplia y esto hace que se reduzca nuestra capacidad de inversión social. Gracias, Juanes. Laura, muchas gracias. Continuamos y finalizamos con Juan Esteban. Por favor, tus dos preguntas, ¿con quién inicias? Mi pregunta va a lo siguiente. Las políticas no funcionan en el vacío. Como bien tú dices, el problema es la economía. Entonces, si tú reconoces que el problema es la economía, ¿por qué estás a favor de una política que es inefectiva en la realidad? Dime cómo vas a mejorar la economía antes de hacer la política. Si bien el problema es la economía, esto no implica que debamos despriorizar lo que debe ser más importante para el Estado.
¿Cómo sería entonces un buen proceso para mejorar la economía y hacer las políticas sociales? Yo creo que nuevamente lo mismo que le preguntaba a Juan Esteban, despriorizar otras áreas que pueden ser no tan importantes en el momento o no tan relevantes para mejorar este tipo de problemáticas. Por ejemplo, el área militar. En Colombia se invierte muchísimo dinero en nuestra defensa y nuestra prevención a casos militares. Sin embargo, actualmente Colombia no se encuentra en ningún riesgo militar. ¿Cuál es el riesgo de Colombia? Que las personas en pobreza extrema y pobreza moderada no tienen suficiente dinero ni para una vivienda digna, ni para suficiente comida, ni para educación. Sin ninguna de estas tres aristas no vamos a lograr un cambio en Colombia, porque todo esto es lo que permite que la pobreza no siga aumentando. ¿Réplica tienes, Juan Esteban? Primero que todo, Colombia sí tiene una necesidad militar debido al conflicto armado y es la razón por la cual tenemos que seguir invirtiendo en seguridad, pero eso es algo ajeno. Centrémonos en la discusión. Yo creo que aquí lo más importante es que el problema con el argumento que tienen es que consideran que esto funciona instantáneamente, sino que tienen que comprometerse con que esa es una política de aquí para siempre, de aquí al futuro. ¿Qué tan sostenible va a ser tener este salario mínimo para un montón de personas por años y décadas? Creo que ahí está la fuente del problema. Bien, continuamos con tu otra pregunta. Listo, mi segunda pregunta es para Juan José y me da bastante curiosidad porque reconoce que puede ser insostenible esta renta básica universal y al mismo tiempo cuestiona otras alternativas que pueden existir. Entonces, aquí me genera la duda. ¿Cuál es la verdadera alternativa que tenemos para acabar con los problemas de desigualdad y de pobreza? Muchas gracias, Juan Esteban. Yo creo que siempre es una solución mixta. No podemos dejar de lado ninguna de las dos caras del problema y definitivamente se necesita tener una inversión por transferencias monetarias no condicionadas porque hay población a la que solamente tiene la capacidad del Estado de llegarle de esta forma, ¿sí? Ni siquiera incluso a veces con seguridad. Y tenemos que mantener también los proyectos y programas de inversión social que creo que son los que pueden generar una transformación a largo plazo en el país. Es una solución mixta, no hay que sacrificar para nada la salud fiscal de nuestro país y por eso este proyecto mismo es improcedente. Muchas gracias, Juan José. ¿Alguna réplica? Estoy de acuerdo que es improcedente. Muchísimas gracias, Juan Esteban, y luego de escuchar la postura de cada uno de ustedes, que se nota que manejan súper bien el tema, que están muy empapados y conocen de pe a pa este proyecto de ley, sí quisiera preguntarles algo adicional y es ¿qué se llevan para sus casas el día de hoy, luego de escuchar posturas diferentes de sus compañeros? Bueno, lo primero que me llevo es que podemos estar conversando a pesar de que tengamos diferencias ideológicas o programáticas, pero no creo que sea una discusión que debamos postergar. Creo que tenemos que mantenerla vigente porque es una discusión que desde la pandemia se viene teniendo, son temas muy interesantes y que tal vez en formas más focalizadas o localizadas puede tener muy buenos beneficios para la población de a pie como se ha visto en otros países. Muchas gracias a mis compañeros por este debate. Aprecio mucho todas sus opiniones, sus argumentos y sus refutaciones. Sin embargo, sigo creyendo que este proyecto de ley es necesario, sea ahora, sean 5 años, sean 10 años, y que sea permanente, porque las personas necesitan un salario vital para subsistir y para poder entregar lo necesario para poder cumplir en otras capacidades e intereses. A pesar de que Colombia tenga múltiples necesidades, la principal siempre debe ser que su población esté bien. Estoy de acuerdo. Creo que lo más importante es que podamos discutir esto con argumentos, más allá de peleas ideológicas, es ver el trasfondo de las cosas. Ahora, sobre mi conclusión personal, sigo fuertemente en mi opinión y ahora la comparto con Juan José. Esto es completo populismo y creemos que no es la forma de abordar la economía en Colombia. A ustedes muchísimas gracias. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es realmente la renta básica una solución efectiva para reducir la pobreza o más bien podría generar una dependencia económica y dificultades fiscales en el país? Nos vemos en un próximo capítulo en La Plena, donde la política se habla de frente.